Surgieron de la oscuridad como fantasmas, sus naves ocultando las estrellas, elegantes, silenciosas, amenazantes y poderosas. El Imperio Galáctico había conquistado 1000 mundos, reducido civilizaciones a cenizas y esclavizado a las especies que se atrevieron a resistir. Pero cuando llegaron a la Tierra, dudaron. No por miedo. La arrogancia corría profunda en la sangre del Imperio. No, se detuvieron porque la Tierra parecía primitiva, apenas unida, todavía luchando con guerras internas y el colapso ambiental. Un objetivo perfecto, una presa fácil. El asalto inicial fue rápido. Atacaron primero los satélites, cegando los ojos de la Tierra, luego las redes eléctricas, Internet, las comunicaciones globales. Las ciudades se oscurecieron. El pánico se extendió como la pólvora. Luego llegaron las naves de desembarco, máquinas impías que rasgaron los cielos y vomitaron guerreros acorazados. El Imperio esperaba el caos. No esperaban una resistencia coordinada. En cuestión de horas, unidades de guerrilla estaban contraatacando. No eran gobiernos, ni ejércitos. Era la gente, granjeros con rifles viejos, adolescentes usando drones, ingenieros jubilados construyendo armas de pulso electromagnético con chatarra. Los invasores se rieron al principio, hasta que sus caminantes de combate empezaron a caer, sus exploradores a desaparecer y sus naves de suministro nunca regresaron. Y entonces llegó el primer mensaje real de la Tierra, transmitido en todas las frecuencias en 27 idiomas. Esto no es una guerra. Es la defensa de nuestro hogar. Y ni siquiera hemos empezado a ponernos serios. El alto mando del Imperio no se lo tomó en serio. Solo propaganda, pensaron, un farol desesperado. Así que desplegaron la fase 2, bombardeo orbital. Ya lo habían hecho en otros planetas. Cristalizar la superficie y reconstruir después. Solo que no funcionó. De alguna manera, las bombas nucleares y de plasma fueron interceptadas en pleno vuelo por los propios satélites de la Tierra, ahora hackeados y armados por expertos en tecnologías civiles. La atmósfera se iluminó con destellos brillantes mientras el cielo se convertía en un campo de batalla. Algo no estaba bien. En órbita, el almirante Berix caminaba por el puente de mando del acorazado Llama Ardiente. Un center, criado para el mando, cuya especie había gobernado imperios mucho antes que éste. Sus 6 ojos parpadearon en una rápida secuencia mientras revisaba la última información. La Tierra ya debería haber caído. Recursos agotados, población en pánico, resistencia inútil. Pero, en cambio, la Tierra estaba contraatacando con más fuerza que cualquier otra raza que hubieran encontrado. Un teniente se acercó, sus escamas pálidas por la tensión nerviosa. Almirante, la flota de avanzada informa de una pérdida total. El 80% de las tropas de tierra aniquiladas, las unidades restantes, rodeadas. Piden la extracción. ¿De un solo continente? Siseó Berix. El oficial vaciló. No, señor. De 6. Berix se giró, su voz era un gruñido bajo. ¿Con cuántos humanos estamos lidiando? Estimamos que las fuerzas de milicias organizadas a nivel mundial eran menos de 20 millones. Sí, señor. Eso es lo que pensábamos. ¿Cuáles son las nuevas cifras? La voz del teniente tembló. Más de 900 millones de combatientes confirmados, posiblemente más. Señor, parece que los civiles están luchando, niños, ancianos, sin entrenamiento pero coordinados. Se están adaptando más rápido de lo que podemos responder. El silencio llenó el puente de mando. Berix apretó las garras a su espalda. Su traductor titubeó un momento mientras su lengua nativa chasqueaba y siseaba en sílabas bajas. ¿Y las grabaciones? El oficial asintió, mostrando la pantalla. Reproducía imágenes en bruto de cámaras corporales. Combatientes humanos emboscando escuadrones de desembarco con explosivos caseros. Calles de la ciudad convertidas en trampas. Enjambres de pequeños cuadricópteros inutilizando los sistemas de los tanques. Luchadores de la resistencia, con los ojos desorbitados, riendo mientras abrían agujeros en las tropas de élite del imperio con tecnología rescatada. Pero un video los dejó helados. Una comandante humana, con el rostro ensangrentado,
Estaba de pie frente a un general del imperio capturado. Se inclinó hacia él, susurrando, ¿crees que este es nuestro ejército? Esto es solo nuestra furia. Ni siquiera han visto a nuestros militares. Y entonces dejó vivir al general. Lo envió de vuelta en una nave de desembarco robada, con una baliza de seguimiento oculta en su armadura. El mensaje era claro. Esto era solo el principio. La nave del general regresó cojeando a la órbita, con un rastro de humo saliendo de su tren de aterrizaje mientras los protocolos de emergencia la guiaban a la bahía de acoplamiento de la llama ardiente. Los médicos se apresuraron, pero el general salió tambaleándose por su propio pie, con el rostro pálido, movimientos rígidos y una mirada atormentada en sus 4 ojos. El almirante Berix observó en silencio. ¿Qué viste?, preguntó finalmente. El general tragó saliva con dificultad. Todo lo que temíamos y más. El almirante hizo un gesto a los oficiales médicos, despidiéndolos. No quería distracciones. Fuiste capturado. Regresaste. Explícate. La voz del general se quebró. Podrían haberme matado fácilmente. En lugar de eso, me mostraron algo deliberadamente. Querían que volviera. ¿Qué te mostraron? El general levantó una mano temblorosa, señalando hacia el visor que daba al mundo azul y verde de abajo. No un ejército, sino una mentalidad. No luchan como nosotros. Sin rangos, sin cadena de mando. Luchan como si fuera algo personal, como si cada humano fuera un general, un soldado y un arma, todo al mismo tiempo. Los ojos de Berix se entrecerraron. Eso es caos. No, señor, susurró el general. Eso es lo que quieren que pensemos. Metió la mano en su uniforme y dejó caer una tableta de fabricación humana sobre la mesa. Parpadeó y cobró vida, reproduciendo un video en un defectuoso estándar galáctico. Una mujer estaba de pie frente a un mapa de guerra improvisado, dibujado en la pizarra de una cafetería. Civiles, algunos apenas salidos de la escuela, otros en sillas de ruedas, escuchaban atentamente. Sus palabras eran simples. Pensaron que eliminar a nuestros ejércitos nos quebraría. Pero olvidaron una cosa: no necesitamos órdenes para proteger lo que es nuestro. El almirante Berix se apartó, en silencio durante un largo momento. Luego habló en voz baja, más para sí mismo que para nadie más. No son un imperio. Son un incendio forestal. En otro lugar, en la superficie de la tierra, en las ruinas de lo que solía ser Ginebra, un escuadrón de ejecutores del imperio se agazapaba en un museo en ruinas, esperando la extracción. Su comandante, un oficial joven pero prometedor llamado Etran, sostenía con fuerza su rifle de plasma. Su escuadrón había sido emboscado 3 veces en las últimas 2 horas. Una vez por un niño de 12 años en una bicicleta que les arrojó una granada en el camino, y otra por una anciana que los atrajo a una iglesia y luego derrumbó el techo con explosivos escondidos bajo los himnarios. Nunca había visto nada igual. Y ahora, en la penumbra, vio movimiento. Formas en la niebla. Siluetas humanas moviéndose rápido. Demasiado rápido. Están aquí, ladró Etran. Formación defensiva. Pero ya era demasiado tarde. Las paredes estallaron hacia adentro. Granadas de humo sisearon. Luces cegadoras y gritos atronadores desorientaron a las tropas. Y entonces se les echaron encima. Humanos con armaduras remendadas y empuñando armas claramente fabricadas en garajes y sótanos. Sin embargo, se movían con una precisión como si hubieran hecho esto toda su vida. Etran disparó a ciegas. Uno de sus disparos alcanzó a un humano en el hombro. El hombre ni siquiera se inmutó. Se abalanzó sobre Etran, lo derribó al suelo y le apretó contra la garganta un cuchillo de combate hecho de acero reciclado. El humano se inclinó, con el rostro manchado de ceniza y sudor. ¿Pensabas que nos habías quebrado? Nosotros nos forjamos bajo presión. Etran lo miró, respirando con dificultad. ¿No son militares? El hombre se rió. ¿Militares? ¡Qué tierno! Se levantó y lo soltó. Me gano la vida arreglando coches. O lo hacía, antes de que ustedes, cabrones, volaran mi taller. Luego, el hombre se volvió hacia los demás. Vámonos. Dejen a los heridos.
No somos verdugos. Etran los vio desaparecer en el humo, arrastrando a sus propios heridos, sin dejar nada más que orgullo roto y silencio. Más tarde esa noche, Etran transmitiría un mensaje al mando. Una sola línea: si lo que hemos visto no es su ejército, que las estrellas tengan piedad cuando llegue el de verdad. El imperio siempre había creído en la fuerza abrumadora, aplastar la resistencia pronto y el resto se arrodillaría. Pero la tierra no se arrodilló. Mostró los dientes y devolvió el mordisco con más fuerza. Y ahora, en las profundidades del Océano Pacífico, algo se agitaba. No eran combatientes de la resistencia, ni civiles. Algo más, algo entrenado. Comenzó con un silencio, una ausencia de señal captada por un satélite de vigilancia del imperio, una zona muerta donde debería haber habido comunicaciones de radio, pings de radar, movimiento. Entonces el silencio explotó. Un estallido de comunicaciones cifradas desde debajo del agua, seguido de docenas de firmas de calor rompiendo la superficie. Submarinos. Docenas. Elegantes, oscuros y letales. No eran naves civiles. Tampoco eran del gobierno. Eran fantasmas. De vuelta en la llama ardiente, el almirante Berix estaba de pie frente a una proyección de los datos oceánicos de la Tierra. Nuevos contactos parpadeaban en la existencia cada minuto. Naves emergiendo donde no se había detectado ninguna. Transportes, drones, aeronaves que no formaban parte de ninguna marina terrestre conocida. ¿Qué facción es esta?, gruñó. ¿Otro país? El analista a su lado negó con la cabeza. Ninguna nación conocida los reclama. No usan banderas, ni identificadores, pero están armados. Tecnología avanzada, trajes mejorados cibernéticamente. Están desplegando plataformas de artillería de aguas profundas. Y, señor, han eliminado 3 de nuestros relés de comunicación orbital en los últimos 5 minutos. Imposible, murmuró Berix. Barrimos los océanos. Se les olvidó el fondo, señor, dijo el analista en voz baja. Los humanos no escondieron su ejército en búnkeres o bases. Lo enterraron bajo el mar. Abajo, cerca de la fosa de las Marianas, una plataforma masiva se elevó desde las profundidades, de un negro azabache, blindada con una extraña mezcla de aleaciones de acero y titanio cubiertas de percebes y cicatrices. Era vieja, pero estaba viva. Sus motores se encendieron, proyectando un tenue resplandor azul en el abismo. Dentro, hombres y mujeres se ajustaban a sus exoesqueletos. Su armadura no era llamativa, era brutal, práctica. Sus rostros no estaban marcados con medallas, sino con pérdidas. Estos eran los que se entrenaron en silencio, los que esperaron un día que esperaban que nunca llegara. La comandante Elara Vance estaba en el corazón de la operación. Antaño oficial naval, ahora era la líder de la extraoficial última línea de defensa de la tierra, una fuerza militar construida extraoficialmente, financiada en secreto, entrenada sin límites. Cuando los gobiernos del mundo fallaron, ellos se prepararon. Y ahora era el momento. Miró las transmisiones de la superficie. Ciudades en llamas. Civiles luchando con cuchillos de cocina y cócteles Molotov. No se suponía que ellos cargaran con este peso, dijo en voz baja. No se suponía que fueran la primera línea. Éramos nosotros. Un oficial más joven asintió. Entonces, recuperémosla, comandante. Elara sonrió sombríamente. Despliéguenlo todo. Apagón total. Sin advertencias, sin piedad. El primer movimiento llegó en el cielo. Muy por encima de Europa, 3 portaaviones del Imperio flotaban como bestias depredadoras, desplegando refuerzos. No vieron los drones sigilosos hasta que fue demasiado tarde. Diseñados por humanos, hiperrápidos, silenciosos como la muerte, los drones perforaron las panzas de las naves y detonaron dentro de sus núcleos de motor. En 30 segundos, 3 portaaviones se convirtieron en bolas de fuego. Luego vino la lluvia silenciosa. Barras cinéticas lanzadas desde la órbita por la plataforma rebelde, lo suficientemente rápidas como para atravesar el blindaje de las naves como si fuera papel. Las naves del Imperio comenzaron a caer del cielo como pájaros heridos. Los humanos ya no luchaban. Estaban cazando.
En una jungla de Sudamérica, un pelotón de tropas del Imperio fue emboscado, no por rebeldes dispersos esta vez, sino por equipos de ataque coordinados. Los exoesqueletos se movían borrosos entre los árboles, ejecutando muertes limpias y silenciosas. Un soldado logró escapar, solo para tropezar con un cable trampa que activó una red hecha de nanofibra de carbono. Quedó inmovilizado, luchando, mientras una figura salía de las sombras. Armadura negra, sin insignias, rifle apuntando. La voz desde el casco era fría. Su guerra acaba de cambiar. Y luego, silencio de nuevo. En el Consejo de Guerra Imperial, a bordo de la nave insignia que orbitaba más lejos, cundió el pánico. Los informes llegaban demasiado rápido para ser procesados. Los comandantes del Imperio estaban siendo cazados. Naves destruidas en pleno vuelo. Bases arrasadas de la noche a la mañana. Un capitán gritó a través de una línea de comunicación rota. No estaban escondiendo su ejército. Lo estaban entrenando donde no mirábamos. Bajo el agua, bajo tierra, en el espacio. Dejaron que sus civiles se desangraran solo para atraernos a una falsa victoria. Luego, estática. El almirante Berix permaneció inmóvil. Así que la Tierra tenía un ejército de verdad, y no se había presentado hasta ahora. Pensaban que ya se habían enfrentado a lo peor. Estaban equivocados. Esto solo había sido el calentamiento. A través del vacío del espacio, las redes de comunicación del Imperio eran un caos. Los mensajes se superponían, se corrompían o simplemente no llegaban. Las naves del alto mando se encontraron aisladas, orbitando sobre un planeta que de repente había dejado de seguir las reglas. La Tierra había sido impredecible desde el principio. Pero esto era otra cosa. Esto era destrucción quirúrgica y calculada. El almirante Berix se encontraba en el centro de la sala de guerra, rodeado de sus mejores estrategas, el aire denso de un miedo enmascarado de formalidad. Uno de los tácticos principales, un Oxari canoso con implantes de 20 campañas, golpeó una tableta de datos sobre la mesa. Hemos perdido 53 naves en 20 horas. Nuestras bases de avanzada son polvo. Nuestros drones están siendo secuestrados en pleno vuelo. Esto ya no es guerra de guerrillas. Es una fuerza militar organizada. Berix no respondió. Sus ojos estaban fijos en un holomapa de la Tierra. Los marcadores rojos desaparecían por segundos. Cada parpadeo era una unidad destruida, una nave caída, un batallón destrozado. ¿Qué son estas nuevas unidades? ¿Estos soldados de armadura negra? Preguntó otro comandante. No tenemos datos sobre su estructura de mando. Ni emblemas, ni insignias. No quieren ser conocidos, murmuró Berix. Quieren que adivinemos. Abajo, las redes clandestinas de la Tierra se iluminaban. La fuerza completa de la última línea se había movilizado. Equipos de ataque golpeaban convoys de armas del Imperio, bases de inteligencia y centros de drones con una precisión aterradora. No dejaban nada atrás. Ni supervivientes, ni señales, solo mensajes tallados en las paredes, grabados en los cascos, pintados con sangre. Esta fue solo nuestra advertencia. En una granja destartalada a las afueras de Varsovia, dos líderes de la resistencia se reunieron con una figura de la última línea. Llevaba la misma armadura negra, pero sin el casco, revelando un rostro humano. Mayor, curtido, pero afilado. El comandante Hasse Nolan. Dejó caer un disco de datos sobre la mesa. La inteligencia dice que tienen un arma planetaria, algo grande, en órbita profunda. Un revienta ciudades. Lo llaman el rayo del juicio. Una de las líderes de la resistencia, una mujer con cicatrices de quemaduras en la mandíbula, se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es el plan? Hasse sonrió con suficiencia. Lo tomaremos. Ella parpadeó. Hablas en serio. No salimos del fondo del océano para jugar a la defensiva. Esta guerra termina en órbita. Subimos. En la órbita baja de la Tierra, el rayo del juicio giraba lentamente, sus paneles de lentes desplegándose como pétalos de la muerte. Su núcleo brillaba con un rojo enfermizo. Un solo disparo podría vaporizar una región entera. Era la carta de triunfo del Imperio. Dentro,
La tripulación imperial se preparaba para la activación. La cuenta atrás había comenzado. Entonces, algo inesperado sucedió. Las alarmas sonaron. Brecha externa en el casco. Fallo de sistemas. Pérdida de gravedad interna. Explosiones destrozaron la sala de control antes de que nadie pudiera alcanzar la consola de anulación. Operativos humanos, 8 de ellos, irrumpieron a través de un conducto de mantenimiento, moviéndose como sombras, colocando cargas, cortando cables, inutilizando todo con una eficiencia despiadada. Un aterrorizado técnico imperial retrocedió hasta una esquina, observando cómo se acercaba una de las figuras de armadura negra. ¿Cómo demonios han subido hasta aquí?, gritó. Nosotros controlamos la órbita. El humano se detuvo, lo miró directamente a los ojos a través del visor y dijo: controlabais. No dejaron nada funcional. El rayo del juicio explotó en escombros llameantes, esparciéndose por la atmósfera superior como confeti ardiente. Desde su puente de mando, el almirante Berix observó la explosión a través del visor. Era visible incluso desde su distancia. Sintió un frío instalarse en sus huesos. Esa arma era su respaldo, su ventaja. Perdida. Envíen la llamada, dijo lentamente. Un teniente se giró. ¿Señor? La voz de Berix bajó una octava. Evacúen las flotas secundarias. Fortifiquen el mundo natal. Envíen un mensaje a la emperatriz. ¿Quiere decir rendirse? No, gruñó Berix. Quiero decir que esto ya no es una conquista. Es una guerra por la supervivencia. Abajo en la tierra, los soldados de armadura negra se reagruparon. En el silencio de un búnker bajo Siberia, la comandante Elara Vance informaba a sus equipos. Todos estaban magullados, agotados, pero vivos. Miró a su gente. La mayoría ya no eran militares. Eran científicos, atletas, ingenieros, mecánicos, exmarines, todos voluntarios, todos impulsados por algo más profundo que el deber. Han hecho más en una semana que cualquier ejército en un año, dijo. Pero no hemos terminado. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó alguien. Elara se volvió hacia la transmisión satelital en vivo. Las naves imperiales que una vez dominaron los cielos ahora se retiraban, retrocediendo, realineándose. Entrecerró los ojos. Están pidiendo refuerzos, dijo. Lo que significa que tienen miedo. Una pausa. Y el miedo es la primera grieta. Las estrellas siempre habían parecido inalcanzables para la mayor parte de la humanidad. Distantes, misteriosas, intocables. Pero ahora se veían diferentes. Los cielos ya no estaban solo llenos de estrellas. Estaban sembrados de los restos de naves de guerra, escombros ardientes que cruzaban la noche como lluvias de meteoros. Los niños en ciudades devastadas por la guerra los veían caer y pedían deseos sobre las estelas de fuego. Pero la tierra ya no pedía deseos. La tierra estaba actuando. Por primera vez desde que comenzó la invasión, la humanidad tomó la ofensiva más allá de su atmósfera. En el lado oculto de la luna, escondido en los cráteres sombríos donde ningún telescopio de la Tierra podía ver, se encontraba el puesto de avanzada Perseo. Había comenzado como una estación de investigación secreta financiada por una coalición de divisiones científicas extraoficiales de varias naciones. Gobiernos disueltos hacía mucho tiempo, ahora solo recuerdos en cenizas. Pero el puesto de avanzada sobrevivió, expandiéndose lentamente, alimentándose de rumores y miedo. Y ahora se convertía en la plataforma de lanzamiento del primer contraataque de la Tierra hacia el espacio profundo. Dentro de los hangares, naves de ataque de casco negro zumbaban con energía. No eran elegantes como las naves del Imperio. No, estas eran obras maestras brutalistas, erizadas de blindaje, modernizadas con tecnología alienígena robada y alimentadas por el imparable instinto de supervivencia de la Tierra. La comandante Elara Vance se paró frente a la flota con una sonrisa sombría. Hoy no esperamos, dijo por los comunicadores. Hoy llevamos el fuego a su puerta. La respuesta fue un zumbido unificado. Motores encendiéndose, armas cargadas, soldados abrochados. Y entonces, despegaron. De vuelta a bordo de la llama ardiente, el almirante Berix caminaba de un lado a otro.
Las noticias habían ido de mal en peor. Los refuerzos imperiales todavía estaban a una semana de distancia, y la tierra se había quedado en silencio. Demasiado silencio. Ese tipo de silencio significaba planificación. Él lo sabía. Los hemos subestimado, murmuró, mirando hacia el borde ardiente de la tierra. Los obligamos a luchar como nosotros. Y aprendieron. Todavía estaba hablando cuando llegó el primer golpe. No en la tierra. En uno de los puestos de avanzada del Imperio, Sarkon IV, un planeta rico en minerales a 2 sistemas de distancia, considerado durante mucho tiempo intocable. Los humanos no lo invadieron. Lo borraron. Atacaron la red eléctrica, colapsaron los controles orbitales, bombardearon el centro de mando. Para cuando Berix recibió el informe, Sarkon IV había desaparecido. Y entonces llegó la transmisión. Se reprodujo en cada nave imperial en un radio de 10 años luz. La voz de una mujer, tranquila, controlada. Aquí la tierra. Vinieron a nosotros con fuego. Ahora nosotros traemos la tormenta. Por cada niño enterrado entre escombros, por cada ciudad quemada, por cada grito que ignoraron, quemaremos 10 de las suyas. Esto ya no es defensa. Es el cobro de una deuda. En una semana, 4 colonias fronterizas más fueron atacadas. Sin supervivientes, sin naves abandonadas, solo restos y una firma. La marca de la última línea, una T dentada grabada en las ruinas. Tierra. Mientras tanto, a bordo de una de las naves de ataque que se dirigían al espacio profundo, el sargento Theo Ramos miraba el vacío frente a él. Una vez fue bombero en Boston. Su esposa e hija murieron en la primera oleada. No había hablado mucho desde entonces. Ahora era artillero. ¿Estás listo?, le preguntó su comandante. Theo no respondió al principio, luego murmuró. Pensaron que solo éramos animales asustados. El comandante asintió. Olvidaron que los animales acorralados son los que muerden más fuerte. Su nave rompió la velocidad de salto, dirigiéndose directamente a una estación de combustible del Imperio del tamaño de una luna pequeña. Sin respaldo, sin retirada, solo venganza. De vuelta en órbita, la moral del Imperio se desmoronaba. Los rangos inferiores cuestionaban las órdenes. Los oficiales informaban de deserciones masivas. Batallones enteros desaparecían, algunos desertando, otros simplemente desvaneciéndose. Y en lo profundo de la llama ardiente, el almirante Berix estaba solo frente a una pantalla masiva. En ella, un mensaje en bucle de la Tierra se repetía una y otra vez. ¿Quieres decir que ese no era todo su ejército? Lo reprodujo una y otra vez. Finalmente lo entendió. Nunca se trató de números. Se trató de voluntad. Y la voluntad de la Tierra era infinita. El mundo natal del Imperio, Sorat Prime, era la joya de la corona de su dominio. Un planeta-ciudad en expansión de agujas imponentes, escudos atmosféricos y autopistas brillantes que se extendían por continentes. Nunca había sido tocado por la guerra, nunca había visto el horror de una invasión. Durante milenios, fue intocable, un monumento a la superioridad. Hasta ahora, en el vacío negro, justo más allá de su perímetro de seguridad, un desgarro en el espacio brilló. Luego se ensanchó, se agrietó como el cristal y se abrió en un túnel de caos. La flota de ataque de la Tierra irrumpió. Naves improvisadas con furia e ingenio. Motores gritando, armas preparadas. La última línea había llegado. Y no estaban aquí para negociar. En Sorat Prime, las sirenas aullaron. Por primera vez en la historia registrada, la red de defensa planetaria se activó. Los civiles entraron en pánico. Hologramas de tranquilidad parpadearon sobre la ciudad, transmitiendo que todo estaba bajo control. Pero tras bambalinas, el Alto Consejo Imperial estaba en caída libre. Los humanos están aquí. Aquí, gritó un consejero, golpeando la mesa de guerra con una mano con garras. Eso está a 2 sistemas más allá de su capacidad, murmuró otro. Deben haber robado tecnología de viaje superlumínico. Es la única explicación. El almirante Berix apareció en el proyector holográfico, su rostro sombrío y de alguna manera más viejo, como si las últimas semanas le hubieran arrancado siglos.
No robaron nada, dijo. Se lo ganaron. Abajo, en la superficie del planeta, el caos floreció. Las lanzaderas de evacuación intentaron despegar. Las defensas antiaéreas iluminaron el cielo, pero nada los preparó para lo que aterrizó en el centro de su capital. Un meteoro negro, elegante y pulsante de luz, que se estrelló en la plaza del emperador. No era un arma. Era una cápsula de desembarco. Las puertas se abrieron con un siseo, y de ella salió la élite de la Tierra. La comandante Elara Vance lideraba la carga, flanqueada por soldados sin nombre y sin miedo. Se movieron en perfecto silencio a través del humo y el fuego, hacia el corazón de un imperio que una vez se había reído de la idea de la resistencia terrestre. Ahora no se reían. Ahora gritaban. En una cámara con paredes de mármol en la cima de la aguja del dominio, la emperatriz del imperio observaba cómo se desarrollaban las imágenes. Nunca había imaginado este momento. Nadie lo había hecho. La Tierra había sido vista como primitiva, insignificante, dividida. Pero algo había cambiado. Se volvió hacia sus asesores. ¿Qué estamos viendo? Un ayudante tembloroso respondió. Despliegue táctico de especialistas rebeldes. Bombardeos orbitales coordinados. Disrupción de guerra cibernética en todos nuestros sistemas. Están tratando esto como una retribución. La emperatriz entrecerró los ojos. ¿Cuántos? Estimamos que menos de 300 entraron en la capital. Pero, señora, ya han derribado 2 torres de defensa y secuestrado nuestra red de mando. Se quedó en silencio. 300 humanos estaban poniendo de rodillas a un imperio. En los escombros del Ministerio Imperial, Elara se movía por pasillos de cristales rotos y estandartes quemados por el fuego. No estaban atacando a civiles. No estaban aquí para conquistar. Estaban aquí para humillar, para dejar un mensaje tan fuerte que cada sistema estelar lo oiría resonar durante generaciones. Elara colocó un dispositivo en el nodo de transmisión central. Su voz se extendió por los sistemas del imperio, secuestrando cada pantalla, cada comunicación, cada rincón de su imperio digital. Tomaron nuestro mundo por un blanco fácil. Mataron a nuestra gente pensando que moriríamos en silencio. Se equivocaron. Pensaron que nuestra resistencia era caos. Era estrategia. Pensaron que nuestro dolor era debilidad. Era combustible. Esto no es un discurso de victoria. Es una promesa. Nunca olvidarán la Tierra. Entonces la señal se cortó y la inteligencia artificial planetaria se apagó. El almirante Berix se sentó solo en las ruinas del centro de mando orbital, respirando el humo de la caída de su imperio. Los había subestimado en cada momento. Y ahora entendía por qué nunca enviaron a todo su ejército primero. Porque los humanos no necesitaban uno. Cada granjero, cada mecánico, cada padre en duelo, ese era su ejército. Y los que vinieron después, ellos eran los segadores. El humo que se elevaba de la capital de Zorat Prime teñía los cielos con tonos de vergüenza. Por primera vez en generaciones, el mundo trono del imperio, una vez considerado el corazón del orden y el poder, sangraba. Sus calles, revestidas de mármol y oro, quedaron reducidas a hormigón calcinado y cristales rotos. Sus imponentes monumentos a la conquista yacían desmoronados, sus superficies pulidas ahora agrietadas, manchadas de ceniza y furia. Desde el techo del antiguo Ministerio de Política Galáctica, la comandante Elara Vance se erguía. Su armadura llevaba la mugre de la guerra, las marcas de carbono de ataques casi mortales, pero su postura era inquebrantable. Detrás de ella, docenas de los mejores de la Tierra se alineaban en el borde de la azotea, mirando hacia una ciudad temblorosa que nunca había conocido el miedo hasta ahora. Elara activó sus comunicadores. Estado. Objetivos neutralizados, llegó una voz a su izquierda. El sargento Teo Ramos, con el rostro parcialmente oculto tras un visor. Torres de transmisión desactivadas. Red de defensa local fuera de línea. La gente está desarmada. Órdenes. Dirigió su mirada hacia el horizonte, donde los ciudadanos del imperio, cientos de miles de ellos, se congregaban en la plaza central de la ciudad. Algunos abrazaban a sus hijos. Algunos lloraban. Otros miraban hacia arriba, enfadados, confundidos,
aterrorizados. Siempre habían creído que eran la raza superior, los gobernantes elegidos de las estrellas. Su propaganda nunca los había preparado para esto, para que los humanos se alzaran sobre ellos. No más bombas, dijo el Ara. No más sangre. Dejemos que sientan lo que es escuchar. Asintió a un técnico detrás de ella. La pantalla montada en la aguja central crepitó y cobró vida de nuevo. Esta vez no hubo amenazas, ni gritos de batalla, solo la imagen de la Tierra. Una esfera azul y verde que giraba lentamente, seguida por los rostros de los muertos. Civiles, niños, médicos, abuelas, soldados. Sus fotos se desvanecían una a una mientras la cámara se dirigía a El Ara. Ella dio un paso adelante y habló, no como una conquistadora, sino como una superviviente. No conocen nuestros nombres, pero nos mataron de todos modos. No hicieron preguntas. Simplemente aterrizaron y empezaron a tomar, a quemar, a reír. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en los oídos de cada ceritiano que miraba. Éramos médicos, artistas, estudiantes. Cultivábamos la tierra, arreglábamos carreteras, reíamos con nuestros hijos. No éramos sus enemigos, pero ahora lo somos. Su voz se tornó en un filo frío y agudo. Porque ustedes nos convirtieron en uno. La cámara se alejó ligeramente, mostrando a los soldados de armadura negra de pie, inmóviles, vigilando a una multitud que podría levantarse en cualquier momento, pero no lo hizo. Estaban escuchando. Su imperio cayó en el momento en que dejaron de vernos como personas. Y ahora les devolvemos el favor. No estamos aquí para gobernar. No estamos aquí para esclavizar. Vinimos a mostrarles lo que sucede cuando llevan a una especie a su punto de quiebre. El Ara se quitó el casco. Su rostro estaba cansado. Sus ojos llevaban el peso de 1000 funerales. Somos la tierra y no perdonamos. Pero tal vez, solo tal vez, les permitamos aprender. La pantalla se oscureció. Abajo, comenzaron los murmullos. Los ciudadanos del imperio no sabían qué sentir. Ira, vergüenza, culpa. Las mentiras con las que habían sido alimentados desde su nacimiento, que la tierra era salvaje, que los humanos eran un experimento fallido, se desmoronaron en tiempo real. Habían visto las imágenes, las ruinas de las ciudades humanas, los cráteres, los cadáveres. Algunos se arrodillaron, algunos lloraron, algunos dieron la espalda en silencio, y algunos, por primera vez, cuestionaron. En el búnker subterráneo del Consejo Imperial, uno de los pocos lugares aún intactos por la guerra, la emperatriz estaba sentada en silencio. Sus guardias más leales estaban muertos, sus ayudantes desaparecidos. Estaba sola, rodeada de reliquias de sus antepasados, retratos de conquistadores, estatuas de tiranos, todo sin sentido ahora. La puerta se abrió con un siseo. El almirante Berix entró, con sangre en su uniforme, sin escolta detrás. No se arrodilló. Han ganado, dijo simplemente. El labio de la emperatriz se curvó. Son salvajes. Son supervivientes, corrigió Berix. Y nosotros fuimos unos necios. Dejó caer algo a sus pies. Una pequeña caja de cristal. Dentro había una sola bala, primitiva, anticuada para cualquier estándar. Pero grabados en ella estaban los nombres de 50 niños encontrados en las ruinas de una escuela humana. Con eso lucharon, dijo Berix, dándose la vuelta para irse. Eso es lo que nos venció. Ella no respondió. No podía. Sabía que se había acabado. Afuera, la flota humana comenzó su lenta retirada. No se quedaron. No exigieron tributos ni territorios. Habían demostrado su punto. La tierra no era una presa. La tierra era ira paciente. Mientras las naves de desembarco ascendían, el Ara se quedó en el borde del techo por última vez. Theo se le acercó. ¿Crees que cambiarán? Ella suspiró. No. No todos. Algunos lo intentarán, la mayoría no. Pero ahora lo saben. Theo miró hacia las estrellas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ella sonrió débilmente. Ahora volvemos a casa a reconstruir. Y con eso, el ejército de la Tierra desapareció entre las estrellas una vez más. No como conquistadores,
sino como la advertencia escrita con fuego en un cielo tirano. El viaje de regreso a la Tierra fue tranquilo, no silencioso. Los motores aún zumbaban y los sistemas aún emitían pitidos. Pero había una quietud dentro de cada nave que no podía ser tocada por el sonido. Los soldados no celebraron. No hubo cánticos de victoria, ni brindis, solo respiraciones pesadas y el peso de lo que habían hecho. La comandante Elara Vance se sentó sola en la cápsula de mando, mirando los registros de datos de Sorat Prime. No estadísticas de batalla, ni bajas, solo imágenes de civiles mirando hacia arriba en silencio, de niños escondiéndose detrás de estatuas en ruinas, de una población a la que por primera vez se le había mostrado en que se había convertido realmente su imperio. Había satisfacción en su éxito, pero no alegría. La Tierra había ganado, pero no sin dejar una cicatriz en sí misma. Tocó la consola, reproduciendo la grabación de su propio discurso, su voz resonando de vuelta. Somos la Tierra y no perdonamos. Cerró los ojos y susurró para sí misma, pero tal vez deberíamos haberlo hecho. 2 semanas después, la primera nave reingresó a la atmósfera de la Tierra, cortando las nubes sobre el océano Atlántico. No fue recibida con un desfile, ni confeti, ni bandas de música, solo gente. Miles de ellos esperando en zonas de aterrizaje improvisadas, observando con ojos quemados por el sol y corazones atrapados entre el orgullo y el dolor. Cuando Elara bajó del transporte en lo que solía ser el sur de Francia, la multitud no vitoreó. Se apartaron lentamente, en silencio, como si temieran que pudiera romperse. Ella no habló. Solo asintió y caminó directamente a través de ellos. En la multitud, alguien susurró, «Esa es la que quemó el imperio». Otro susurró de vuelta, «Esa es la que nos salvó». En todo el planeta, la reconstrucción ya había comenzado. No con gobiernos, todavía no. Aún estaban demasiado fracturados. Pero las comunidades se habían levantado en su lugar. Los agricultores plantaban en suelo calcinado. Los maestros instalaban pizarras y tiendas de campaña. Los ingenieros arreglaban las tuberías de agua con chatarra. En Sudamérica, el sargento Teo Ramos regresó a las ruinas de su hogar. Su calle había desaparecido. El fuego no había dejado más que huesos y cenizas. Pero encontró el lugar donde solía estar el columpio de su hija. Plantó un arbolito allí. Solo una cosa diminuta con hojas medio muertas, pero se mantenía en pie. Eso era suficiente. No lloró. No lo había hecho desde que comenzó la invasión. Pero se quedó allí durante horas. En Nueva Nairobi, un niño jugaba con un modelo de una nave del imperio hecho de chatarra. Lo arrojó contra un muro de piedra, se rió cuando se hizo añicos y le gritó a nadie en particular, «Somos la Tierra. No perdemos». Un hombre mayor sentado cerca dijo suavemente, «Tampoco odiamos». El niño se detuvo, no entendió. Todavía no, pero tal vez algún día. Muy por encima de la Tierra, en lo que solía ser una estación orbital abandonada, los restos de la última línea se reunieron por última vez. Elara estaba de pie en el centro de un largo salón de metal, su armadura finalmente quitada, revelando las profundas ojeras bajo sus ojos y los moratones desvanecidos bajo su mandíbula. 100 operativos la rodeaban. Cada uno había luchado en otros planetas. Cada uno había perdido algo. Cada uno había visto lo que el imperio realmente era. Y ahora tenían que decidir qué venía después. Esto no es una orden, dijo Elara en voz baja. Es una invitación. Todos ustedes han dado más de lo que cualquier soldado debería. No le deben a la Tierra ni una maldita cosa. Los miró. Pero si quieren quedarse, ayudar a construir algo real, ayudar a enseñar a los siguientes cómo luchar sin convertirse en el imperio, los necesitaremos. Nadie se movió al principio. Entonces Teo dio un paso adelante. Yo me quedo, dijo. He visto de lo que somos capaces cuando estamos acorralados. Quiero ver lo que podemos hacer cuando seamos libres. Uno por uno, los demás se unieron a él. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque eligieron hacerlo. Y en los confines más lejanos de la galaxia, donde las flotas destrozadas del imperio cojeaban hacia bases ocultas, una nueva verdad comenzó a susurrarse entre las estrellas.
Los humanos no eran débiles. No estaban fracturados. No eran presas. Eran una tormenta que se levantó de las cenizas de la arrogancia. Eran una advertencia para cualquier imperio que creyera que la guerra podía ganarse solo con arrogancia y números. Y grabado en el casco de cada nave de la última línea, en un idioma más antiguo que cualquier imperio, había una frase simple: ¿quieres decir que ese no era todo su ejército? La galaxia nunca olvidaría esa frase, porque no era solo una pregunta. Era una promesa, una amenaza y una verdad. La Tierra nunca había necesitado un ejército completo. Solo suficiente furia para levantarse y la voluntad de terminar lo que se había empezado.